Y yo creo que este peso de la ideología, que repito, no lo pueden evitar y además ahora tienen todas las máscaras quitadas, ¿no? Pues no les permite analizar con rigor las fuentes primarias, las evidencias de la época que han quedado en documentos escritos, en documentos audiovisuales, en monumentos, en los testigos y también en ciertos usos y costumbres de la sociedad española, ¿no? Porque lo que decía antes Fernando, ¿no? Pues tenemos una democracia tal, pues a lo mejor es que tenemos la democracia que tenemos porque efectivamente estamos heredando todavía muchas cosas del franquismo. Y yo creo que ese peso de la ideología no les impide trabajar bien, pero además es que no ven las políticas franquistas como un conjunto de medidas negativas y están a favor de muchas de ellas, ¿no? De ahí la no condena al golpe de Estado el 18 de julio por parte de algunos diputados y también de muchos historiadores en sus obras, ¿no? O también la negativa a llevar hasta el final el tema de las fosas, ¿no? Y de los fusilados. Yo creo que en parte temen encontrar a familiares entre los verdugos o temen encontrar a familiares entre aquellas personas que miraron para otro lado cuando se estaban cometiendo esos desmanes. A pesar de que esa es una actitud absolutamente contradictoria con la caridad cristiana que ellos en teoría practican, con sus principios de solidaridad y de perdón, ¿no? Pues efectivamente es en teoría, porque después en la práctica la verdad es que lo vemos bastante poco, ¿no? Y yo creo que además hay un segundo elemento que entra en juego, además del peso de la ideología, que no pueden con él, ¿no? Es tan fuerte ese peso que no pueden sobrellevarlo, ¿no? Pero digo, yo creo que hay un segundo elemento que entra en juego y es, lo siento, pero la falta de profesionalidad como historiadores. La falta de profesionalidad. Me refiero a que nuestro trabajo consiste en hacerse preguntas sobre la realidad política, social, económica y tratar de averiguar la respuesta a esas preguntas basándonos en las máximas evidencias posibles. Nuestro trabajo consiste en separar la información de la opinión, como deben hacer los buenos periodistas también. Es decir, un buen historiador debe extraer toda la información posible sobre su tema de estudio, debe consultar todas las fuentes, debe contrastarlas, debe hacerle preguntas a esas fuentes y debe, por supuesto, ordenar los resultados para poderlos divulgar de la manera más adecuada. Nosotros, los de Humanidades y Ciencias Sociales, no contamos con instrumentos de medición como un microscopio, un bisturí, un telescopio, una fórmula química o matemática. Nosotros no tenemos esos instrumentos de medición, pero nosotros trabajamos con documentos, con personas y no tenemos la posibilidad o esa suerte, ¿no?, de trabajar de esa manera, ¿no? Pero por eso mismo debemos hacer nuestro trabajo con la máxima precisión, con una precisión la máxima que nos permita hacer un correcto análisis de esas fuentes y su interpretación lo más correcta posible, ¿no? Y este es un proceso metodológico que debemos seguir, que debe ser sistemático y que debe ser ineludible. Y nuestro deber, por tanto, es extraer toda la información de las fuentes, sea cual sea esa información, y sea cual sea la verdad resultante de esa información. Y a mi juicio, la comparación entre algunas entradas del Diccionario de la Real Academia, pero como digo, también de otros libros, no de todas las entradas del Diccionario de la Real Academia, ¿no? Digo, la comparación entre ellas y en el combate por la historia, pues yo creo que son expresivas de ese peso de la ideología y de esa falta de rigor que tienen las primeras, ¿no? La denigración, por ejemplo, que se hace de Azaño de Negrín, o la casi, digamos, casi santificación que se hace del general Franco, ¿no?, que parece que fue ungido por la varita santa, ¿no?, de la providencia divina, ¿no?, que le trajo a salvar a los españoles de la barbarie supuestamente extendida por la izquierda, pues son un ejemplo más que evidente de lo que digo, ¿no? O por poner otro ejemplo, los historiadores no tenemos más remedio que contar los muertos, el número de fusilados, explicar el contexto, explicar las razones, explicar las causas que llevaron a esa barbarie. Y eso hay que decirlo. Y aunque después cada uno tenga su opinión, aunque después uno diga, bueno, vamos a ver, hubo 50.000 muertos por parte de la violencia republicana durante la guerra civil y 150.000 fusilados por parte de la violencia franquista entre guerra y posguerra. Y uno tiene que dar ese dato, aunque después uno diga, y qué bien fusilados estaban los 150.000 porque era una pandilla de sinvergüenzas y no sé qué, y pobrecitos de los otros que eran unos santos. Pues eso es opinión.
y esa es libre, pero la información, el dato, nosotros tenemos que darlo obligatoriamente. Y esto es justamente lo que no hacen esos historiadores neoliberales, neofranquistas, ni van a la búsqueda de fuentes, ni la sitúan en su contexto, tampoco contrastan información con recursos procedentes, con documentos de diversas procedencias, y por tanto en sus textos pues predomina la falsedad, la ocultación, la tergiversación y desde luego un exceso de opinión. Y con esos dos elementos que he señalado, el peso de la ideología y la falta de profesionalidad, pues yo creo que la manera, el modo en que se confeccionan los libros de historia de esos autores de la ultraderecha, que son tan habituales en nuestro país desde hace cierto tiempo y que son abundantes en nuestros días, ¿no? Y así es el resultado. Y justamente así no es como hemos confeccionado en el combate con la historia. En las entradas hay compromiso con la verdad histórica, y lo cierto es que esa verdad histórica, pues, ¿qué vamos a hacerle? Deja en muy mal sitio a los golpistas del 18 de julio, al caudillo y también, no lo olvidemos, a la sociedad ultraconservadora que les apoyó antes y que les apoya ahora, 76 años después. Y para terminar, a la pregunta que hacía él, ¿no?, de cómo va el combate por la historia, pues yo no sé si es que estoy muy pesimista, pero tal vez estoy transmitiendo mucho pesimismo, pero yo creo que va mal, ¿no? Realmente mal. Acaba de salir, y no quiero hacerle propaganda, pero es que esto lo tengo que decir, acaba de salir, seguramente ustedes lo saben, un libro que va desde el Viriato, desde los tiempos de Viriato hasta ahora, que se llama La historia patriótica de España, para empezar. Y su autor es ni más ni menos que don José María Marco. Este señor es el asesor cultural y personal de José María Aznar y ha sido prologado por nuestra ínclita Esperancita Aguirre, con lo cual pues es un mamotreto como de 1000 páginas que se le está dando bastante la máxima cobertura por parte de los medios de la ultraderecha. Así que yo me alegro muchísimo y agradezco muchísimo al CAUM y a centros como este que dan la posibilidad de expresar, de contar y de presentar otros libros que van en otra línea. Y bueno, pues nada más y muchas gracias.